Hola chicas, hola chicos. Bueno, en un vídeo anterior hemos visto en qué consistía el concepto de dominio de definición y hemos aprendido a calcular el dominio de definición de algunas funciones, en concreto de las funciones polinómicas, de las funciones racionales y de las funciones irracionales. En este vídeo voy a seguir explicando cómo se calcula el dominio de definición de algunas otras funciones, ¿vale? Y vamos a empezar con las funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Vale, ¿qué son las funciones exponenciales? Bueno, pues las funciones exponenciales en general, las más sencillas, son aquellas que son de la forma un número elevado a x, ¿vale? O también podría ser un número elevado a otra función, ¿vale? Para simplificar voy a poner también que sería un número elevado a un polinomio, ¿vale? Los ejemplos sencillos de funciones polinómicas pues sería la función 2 elevado a x, ¿vale? O también una función que vamos a utilizar mucho este año, la voy a llamar g, en vez de llamarla f, para llamarla de una forma distinta. La función g sería la función e elevado a x, que es una función que utilizaremos mucho, pero también será una función exponencial, la voy a llamar h, la función, por ejemplo, 5 elevado a x al cuadrado más 7, ¿vale? Aclarar que aquí la base siempre tiene que ser un número mayor que 0, ¿vale? En las funciones exponenciales se exige que la base sea un número mayor que 0, la base nunca puede ser un número negativo. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué funciones puedo sustituir? ¿Qué números puedo sustituir en la x en este caso? Bueno, pues fijaros que una base positiva yo la puedo elevar a cualquier número, da lo mismo que el número al que yo lo eleve sea positivo, negativo, irracional. Voy a poner unos ejemplos. En caso de, por ejemplo, si cojo la función f, está muy claro que yo puedo calcular 2 elevado a 5, ¿vale? Pero también podría calcular 2 elevado a menos 3, ya sabéis que esto significa, esto sería un octavo, perdón, ¿vale? También podría calcular, por ejemplo, f de 5 tercios, ¿vale? Esto sería 2 elevado a 5 tercios y esto sabéis que significa la raíz cúbica de 2 elevado a quinto, a 5, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo puedo sustituir cualquier número, con lo cual el dominio de definición de las funciones exponenciales son todos los números reales, muy sencillo, ¿vale? Yo puedo sustituir en una función exponencial cualquier número y no tiene más dificultad. Bueno, entonces vamos a ver otro tipo de funciones que sí son un poquito más interesantes, que son las funciones logarítmicas. Bueno, ¿qué es una función logarítmica? Pues toda aquella función que sea del tipo logaritmo en base a de otra función. Para simplificar vamos a poner polinomios. Por ejemplo, un ejemplo sería la función logaritmo decimal de x al cuadrado menos 9, por ejemplo. O otro ejemplo sería la función logaritmo neperiano de x menos 3. ¿Vale? Esos serían ejemplos de funciones logarítmicas. Bueno, entonces, ¿se puede calcular el logaritmo de cualquier número? Pues la respuesta es no, no puedo calcular el logaritmo de cualquier número. Sabéis que solo existen los logaritmos de números positivos, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de definición de este tipo de funciones? Pues será todos aquellos números que hacen que este polinomio coja un valor positivo, tenga un valor positivo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo formalmente. En este caso, el dominio de definición sería el conjunto de todos los números reales, ¿vale? X pertenece al conjunto de los números reales. ¿Y qué tiene que cumplir? Pues que el polinomio sea mayor que 0. Fijaros que esto es muy parecido a lo que pasaba con las funciones irracionales de índice par. Lo único que en las funciones irracionales aquí poníamos un igual, ¿vale? Porque el argumento de una raíz puede ser 0, y aquí no ponemos un igual porque el logaritmo de 0 no existe, ¿vale? No me puede salir un 0 dentro del logaritmo. Entonces, por ejemplo, para la función f, ¿vale? Pues para calcular el dominio de definición de esta función f, del logaritmo de x al cuadrado menos 9, pues tendríamos que resolver, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es resolver esa inecuación. Las soluciones de esa inecuación es el dominio de definición de esa función, ¿vale? Es una inecuación de segundo grado. Hay muchas maneras de resolver una inecuación de segundo grado, ¿vale? La manera más habitual que vamos a utilizar este curso, porque es la más rápida, es aplicar un teorema, que se llama el teorema de Bolzano, que veremos más adelante, pero que es muy sencillo. Simplemente vamos a calcular cuáles son los valores que hacen que la función valga 0, ¿vale? La función de la que queremos calcular
el signo, ¿vale? En este caso las soluciones me salen más o menos 3 y con esos valores vamos a formar los intervalos de la recta real, ¿vale? Me saldría desde menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. ¿Vale? Ya sabéis, fijaros que una ecuación de segundo grado es una parábola, ¿vale? Entonces, fijaros, la parábola, cuando pasa de ser positiva a ser negativa, ¿vale? Fijaros, tiene que cortar el eje X. Estos son los valores que me han salido, en este caso sería menos 3 y 3, ¿vale? Esos son los valores donde la función puede cambiar de signo. Entonces, simplemente lo que hago es sustituir un número cualquiera, da lo mismo el que sea, de ese intervalo y ver qué signo tiene la función, ¿vale? Y en todo el intervalo la función tendrá el mismo signo. Por ejemplo, entre menos infinito y 3 está el menos 4, entre menos infinito y menos 3 está menos 4. Yo sustituyo el menos 4 en el polinomio, me sale menos 4 al cuadrado, 16, menos 9, 7. 7 es positivo, ¿vale? Luego en todo ese intervalo la función va a ser positiva. Cualquier otro número del intervalo que yo sustituya x al cuadrado menos 7, en x al cuadrado menos 7 me va a dar un resultado positivo. Sustituyo un número del segundo intervalo, por ejemplo el 0. El 0 está entre menos 3 y 3. Evidentemente, sustituyo el 0, me da menos 9, me sale negativo. Luego, cualquier número de ese intervalo que yo sustituya en el polinomio x al cuadrado menos 9 me va a dar un resultado negativo. Y si sustituyo un número del tercer intervalo, por ejemplo el 4, pues me vuelve a salir positivo, lo sustituyo en el polinomio. Con lo cual, fijaros, ¿cuáles son los intervalos en los que el polinomio sale positivo? En el intervalo menos infinito, menos 3 y en el intervalo 3 infinito. Luego, ¿cuál sería el dominio de definición, en este caso, de esta función de aquí? Recordad que estamos calculando el dominio de definición de esta función de aquí. Pues sería el intervalo menos infinito, menos 3 y además, que eso se pone con el símbolo de unión, el intervalo 3 infinito, ¿vale? Ese sería el dominio de definición de la función logarítmica. Bueno, y para finalizar vamos a ver cómo calcular el dominio de definición de algunas funciones trigonométricas, al menos de las más sencillas, ¿vale? Para eso voy a pasar página y vamos a poner funciones trigonométricas. Bueno, vamos a estudiar las funciones trigonométricas más sencillas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con la función seno de x. Bueno, entonces, primero, una cosa muy importante, ¿vale? Cuando yo pongo seno de x y sustituyo un número, es decir, si yo voy a calcular f de 10, esto sería el seno de 10, pero ¿10 qué? ¿Vale? Porque 10 grados, 10 radianes, ¿en qué unidades está? Fijaros, porque los ángulos tienen unidades, ¿vale? Fijaros, y no me daría el mismo resultado el seno de 10 grados que el seno de 10 radianes, que son las dos unidades de grados que estamos manejando. Bueno, entonces, cuando en el contexto de las funciones siempre se entiende que cuando yo sustituyo un número, el argumento de una razón trigonométrica está dado en radianes, ¿vale? Es decir, tenéis que tener la calculadora en modo rad para calcular correctamente el resultado, ¿vale? Esto sería el seno de 10 radianes, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a calcular bien las imágenes de las funciones. Siempre se entiende que el argumento de una función trigonométrica está dado en radianes. Bueno, entonces fijaros, yo puedo calcular el seno de cualquier ángulo, sí, ¿vale? Puedo calcular el seno de cualquier ángulo, con lo cual el dominio de definición, ¿vale? Sería cualquier número real, ¿de acuerdo? Tanto positivos, ya sabéis que existen ángulos positivos, negativos, entre 0 y 2pi, mayores de 2pi, ¿vale? Que lo que hacemos es sumar vueltas, es decir, existe el seno de cualquier número real, lo podéis comprobar con la calculadora. Un buen ejemplo, aprovecho para decirlo con las funciones trigonométricas, pero lo podéis hacer cualquier otra. Una buena idea para comprobar los dominios y para ver cómo funcionan es que os dibujéis estas funciones con GeoGebra también, y enseguida se ve rápidamente, intentaremos hacer alguna en clase, pero se ve rápidamente, muy rápidamente, cuál es el dominio de la función. Bueno, lo mismo que ocurre con la función seno ocurre con la función coseno, ¿vale? Existe el coseno de cualquier ángulo, por lo tanto, de estas dos funciones, lo voy a poner así, el dominio de definición son todos los números reales, con eso no hay ningún problema. ¿Vale? El problema viene con la función tangente. Antes de eso, fijaros, si en vez de seno de x o coseno de x, yo tengo una función que es el seno de otra cosa, ¿vale? El seno de otra función, vamos a escribirlo así, por ejemplo, si yo tengo una función que es el seno de x al cuadrado menos 7,
¿vale? Pues fijaros, siempre que esto se pueda calcular, en este caso es un polinomio, el dominio de definición de los polinomios son todos los números reales, con lo cual cualquier valor que yo dé a la x, aquí me va a salir un número que es aceptable y el seno de ese número lo voy a poder calcular. Luego, en este caso, el dominio de definición sigue siendo todos los números reales, ¿vale? Siempre que la función que esté dentro del seno, el dominio de definición de la función que esté dentro del seno, sean todos los números reales, ¿vale? La función seno de otra función, su dominio también serán todos los números reales. No habrá ningún problema para calcular nada. Bueno, y como os decía, sí que hay algún problema con la función tangente de x, ¿vale? La tangente de x ya no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque recordar que la tangente de x es el seno de x partido por el coseno de x, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos una división. Siempre que tenemos una división, el dominio de definición no van a ser, bueno, siempre no, pero puede ocurrir que el dominio de definición no sean todos los números reales. Entonces, fijaros, ¿cuándo no va a existir, para qué valores de x no va a existir la tangente? Pues para aquellos en los que el coseno de x valga 0, ¿vale? Y tenemos que recordar ahora qué ángulos hacen que el coseno valga 0. Entonces, si nos dibujamos la circunferencia goniométrica, ¿vale? Recordar que el coseno de x, si yo tengo este ángulo, ¿vale? El coseno de x, ¿vale? Me tengo que fijar en este punto de aquí y el coseno de x es el valor de la coordenada x de ese punto, ¿vale? Esta longitud de aquí sería esto, o sea, aquí sería el coseno de x, ¿vale? Bueno, entonces fijaros, ¿en qué ángulos ese valor de ahí vale 0? Pues muy sencillo, ¿vale? Claro, valdrá 0 para este punto de aquí, es decir, cuando yo tenga, si lo hacemos en grados, 90 grados, y para este punto de aquí, fijaros, si lo hacemos en grados, 270 grados, ¿vale? Pero ya hemos visto que los argumentos hay que ponerlo siempre en radianes, ¿vale? Entonces, fijaros, si lo escribimos en radianes me va a salir x igual a pi medios son 90 grados, ¿de acuerdo? Luego ese pi medios no va a estar en el dominio de definición y 270 grados sería 3 pi medios. ¿Vale? Esos dos números no van a estar en el dominio de definición. Pero fijaros, además, si yo tengo 90 grados y además doy otra vuelta, ¿vale? O sea, pi medios más 2pi, ese tampoco estará en el dominio de definición. Y lo mismo si al siguiente le sumo 2pi, le sumo vueltas completas, no está en el dominio de definición. Entonces, fijaros, total, ¿qué números no están en el dominio de definición de la tangente de x? Pues primero es pi medios. Si doy media vuelta, ese tampoco está. Si doy otra media vuelta, ese tampoco está. Si doy otra media vuelta, ese tampoco está. Y así sucesivamente. Entonces, fijaros, media vuelta son pi radianes. Entonces, fijaros, ¿cuál es el dominio de definición en este caso? Pues serían todos los números reales y hay que quitar aquellos que hacen que el coseno valga 0. ¿Que son cuáles? Vale, pues esperad, lo vamos a poner de otra manera. ¿Cuál sería? Fijaros, el primero sería pi medios, el primero que hay que quitar, ¿vale? Y luego hay que quitar, además, cada media vuelta también hay que quitarlo, entonces eso lo ponemos así, más k por pi, donde k es un número entero, ¿vale? Es decir, k puede valer 1, 2, 3, 4 y entonces estoy sumando medias vueltas, o puede valer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y entonces estoy restando medias vueltas, ¿vale? Este sería el dominio de definición de la tangente de x. Y es importante saberlo porque en algunos problemas salen ese tipo de funciones y hay que saber qué puntos no están en el dominio de definición. Esto es lo único que es un poquito más complejo. Bueno, y con esto más o menos sabríamos el dominio de definición de todas las funciones elementales, de todas las que nos hacen falta saber. Un saludo y nos vemos en clase.